Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video ya comenzaremos a trabajar con tipos de datos avanzados. Hasta el momento solamente venimos trabajando con variables convencionales. A partir de ahora empezaremos a conocer otros tipos de datos. Y uno de ellos son las listas. Las listas son un conjunto de datos que pueden ser del mismo tipo o de distinto tipo. Por ejemplo, vamos a declarar una lista que tenga el número 1, 2 y 3. Fíjense que en este caso, para declarar una lista, a la izquierda pusimos el nombre y a la derecha, entre corchetes y separados por comas, los distintos datos de nuestra lista. Si nosotros ejecutamos esta línea de código y la imprimimos, vamos a imprimir a la lista, ahí está, vemos que la imprime sin ningún problema, 1, 2, 3, siempre entre corchetes y siempre separado por comas. Aunque esta lista podría tener otros tipos de datos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un número entero, un string, vamos a poner nombre, un booleano, que sea true, y vamos a poner, por ejemplo, un número flotante. Si nosotros ahora imprimimos la lista, fíjense, nos aparece la lista que nosotros acabamos de declarar, donde es muy importante y es una enorme ventaja que esta lista pueda contener datos de distinto tipo. El 1 es entero, el nombre es string, el true es booleano y el 3,14 es un número flotante. ¿Qué pasaría si nosotros queremos hacer el type de la lista? Recordemos que, por ejemplo, cuando teníamos una variable, si nosotros hacíamos el type, nos decía de qué tipo era. Pero ahora podemos ver que una lista puede tener varios tipos. Entonces, ¿qué sucedería ahora si nosotros hacemos un type de la lista? Veamos, print type de lista. Vamos a ejecutarlo. Y vemos que ahora la lista es un tipo de dato, efectivamente, porque nos dice que lista es de la clase lista, ¿sí? O list. Entonces, la lista puede ser de distintos tipos de datos, de los mismos tipos, dependiendo en la aplicación que estemos teniendo. Y siempre es importante que estos datos estén entre corchetes y separados por coma. También podemos saber la cantidad de datos que tiene una lista haciendo o utilizando la función len. Por ejemplo, vamos a poner longitud de la lista y hagamos un len de esta lista. Si lo ejecutamos, van a ver que nos va a decir que la longitud de nuestra lista es 4, porque fíjense, tenemos 4 elementos. Entonces, con la función len podemos saber cuántos elementos o cuántos datos tiene la lista que nosotros formamos. A veces puede ser que la lista sea por una adquisición de datos donde nosotros no sabemos la longitud y necesitamos saberla en algún punto de nuestro programa. Otra de las aplicaciones que tiene la lista, y que es muy parecido a los strings, o sea, hay muchos métodos que son parecidos a los strings, es el tema de la indexación. Nosotros podemos acceder a cada elemento de la lista. Por ejemplo, vamos a poner aquí primer elemento que sea lista de 0. Lista de 0. Entonces, la lista tiene la posibilidad de indexarse, ¿sí? Donde podemos ver que entre corchetes ponemos el índice, es decir, el número de la posición que nosotros queremos acceder, y nos devuelve el elemento. Siendo 1 la posición 0, si aquí ponemos la posición 2, que sería en realidad la posición 1, nos va a decir que ahora el elemento es el nombre, ¿sí? Voy a borrar aquí primer. Si aquí pongo el 2, nos va a decir ahora el true. Y si pongo ahora el 3, nos va a decir el último, que es 3,1487. Por lo tanto, podemos acceder a cada elemento de la lista de una forma muy pero muy dinámica, simplemente haciendo referencia al índice de la misma. Pero ¿qué pasaría si yo acá, por ejemplo, quiero, no sé, supongamos el 47? Es decir, que nos devuelva la posición 47 de la lista, siendo que nosotros no tenemos posición 47 porque solamente tenemos 4 elementos, siendo que vamos de la 0 a la 3. Fíjense que en ese caso nos devuelve un error de tipo index error. Nos está diciendo que
estamos fuera del rango de nuestra lista, que nos estamos excediendo y que por lo tanto no puede encontrar lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces es muy importante que para trabajar con listas sepamos la longitud. Por ejemplo, una forma de hacerlo sería, si nosotros queremos acceder al último elemento, ponemos lista de -1 y va a acceder al último elemento. O también poner que acceda a la longitud de nuestra lista -1. Entonces de esta manera también nos vamos a acceder, o mejor dicho, nos vamos a asegurar de que accedamos al último elemento. Esto va a ser muy importante cuando nosotros, por ejemplo, trabajemos con un for para querer recorrerla, donde tenemos que, recuerden, para trabajar con for, dar una posición inicial y una posición final. Entonces, para poder saber la posición final de una lista, podemos adquirir su longitud, restarle 1 y de esa manera poder hacer el for de una manera acorde y correcta. Así como utilizamos la indexación, también podemos utilizar slicing sin ningún problema. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a mostrar desde la posición 1 hasta la 3, que en este caso es solamente la posición 0 y 1. Recuerden que el primer índice es inclusive, el segundo índice no se incluye, ¿sí? Por lo tanto esto mostraría el índice 1 y el índice 2. También, por ejemplo, podríamos mostrar desde el índice 1, vamos a poner así, desde el 0 hasta el -1. Entonces en ese caso estaría mostrando todos excepto el último, ¿sí? O también obviamente podríamos mostrar toda la lista. Ahí vamos a hacerlo y ahí tenemos toda la lista. Muy bien. Por lo tanto son conceptos que nosotros ya conocemos, el de indexación, slicing y demás, porque lo hemos utilizado en strings. Y esos mismos conceptos se pueden aplicar acá con listas sin ningún problema. Las listas tienen una gran ventaja y es que son mutables. ¿Y qué significa que una lista sea mutable? Que se puede cambiar su contenido. Por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a decir que ahora lista de 0, yo no quiero que valga 1, sino que sea, por ejemplo, un hola mundo. Entonces, vamos a imprimir acá la lista. Vamos a hacer una cosa, vamos a imprimirla antes. Vamos a imprimirla antes y luego de la modificación. Entonces fíjense que antes nosotros teníamos 1 nombre true y 3,14 y ahora tenemos, luego del cambio tenemos hola mundo, nombre true y 3,14. Por lo tanto, a diferencia de los strings, como habíamos hecho antes, ¿se acuerdan que esto también lo habíamos visto con strings? Ahora si nosotros le damos un índice de la lista, podemos cambiar sus datos. Entonces, esto es una gran pero gran ventaja que tienen las listas. Si por ejemplo nosotros necesitamos cambiar algún valor y sabemos la posición, no hay ningún problema. Le damos la posición, cambiamos el dato como si fuese una variable. Fíjense que es como si fuese una variable o la asignación de una variable, pero a través del índice de la lista. ¿Qué pasaría si nosotros por ejemplo decimos, bueno, quiero cambiar la posición 45 de esta lista? Efectivamente va a dar un error de index error, por lo que habíamos comentado antes, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos dar índices de la lista que sean superiores a la longitud que tiene. Por lo tanto, siempre tenemos que estar atentos a esos tipos de cosas, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a dejarlo como estaba y ahí lo tenemos, ¿sí? Obviamente que acá se ve dos veces lo mismo porque nosotros la lista ya la habíamos modificado, ¿sí? Entonces, cuando le queremos volver a modificar ahí no se ve, pero si yo, por ejemplo, acá pongo el último índice, en ese caso fíjense que ahí ya se modificó sin ningún problema. Las listas entre sí también tienen algunos operadores como el operador suma. Por ejemplo, voy a poner lista 1 igual a 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer un lista 2 que sea 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué pasaría si yo ahora hago un lista 1 más un lista 2? Vamos a ver qué sucede. Si yo sumo esto, fíjense que lo que hace es concatenar las listas. Es decir, no suma elemento a elemento, sino que lo que hace es agarrar una lista y concatenar la otra lista detrás. Si yo esto lo sumo al revés, lo concatenará distinto. Es decir, lo va a hacer al revés. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hace esto no es sumar elemento a elemento, sino que lo que hace es concatenar. Agarra una lista y lo pone detrás. Por lo tanto,
este operador suma admite que las listas tengan la misma longitud o longitudes distintas sin ningún problema, ¿sí? Entonces fíjense que ahí lo suma y no tiene ningún drama. Y así todo, pueden tener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si yo acá le pongo un true, ¿sí? O un string, bueno, vamos a poner un true, por ejemplo, ¿sí? También lo suma. ¿Por qué esto lo permite? Y bueno, porque en realidad el operador suma, al no sumar elemento a elemento, no se hace ningún drama con que tengan las mismas longitudes, tipos de datos diferentes y demás, porque simplemente lo concatena. Y esto es un concepto muy pero muy importante. Así como usamos, por ejemplo, el operador asignación para declarar una lista o cambiar algún dato, también podríamos reasignar una lista en otra lista. Por ejemplo, vamos a poner de nuevo lista 1 y vamos a suponer que esta lista tiene 5, 4 y no sé, y true. Y la lista 2, vamos a suponer que tiene un hola mundo, un número flotante y otro string, que sea, vamos a suponer, Messi. Bien, fíjense una cosa, si yo imprimo lista 1, vamos a hacer que lista 2 valga lo que valga lista 1. Entonces, vamos a imprimir lista 1 y lista 2. Aquí me olvidé el guión bajo. Ahora sí. Fíjense, tenemos lista 1 y lista 2. Ahora, así como cambiamos contenidos de variables hace algunos videos atrás, yo podría decir tranquilamente que lista 2 sea igual a lista 1. Y de esa manera, si ahora nosotros volvemos a imprimir, fíjense que lo que va a pasar es que se va a reemplazar el contenido. Lista 2 ahora vale lo que vale lista 1. Quiere decir que pudimos cambiar una lista en otra lista. Y no importa básicamente el contenido de las listas, ¿sí? Es decir, pueden ser iguales, idénticos, misma longitud, distinta longitud. Lo trabajamos como una variable en este caso. Agarro una lista y la copio en otra y la tengo ahí, ¿sí? Es decir, que ahora tendría dos listas con el mismo contenido. Bueno, y vamos a ver unas dos cositas más en este video. Una es el operador asignación, el operador de comparación, es decir, el igual igual, para comparar listas. Y después vamos a ver un operador que también está muy bueno, que es el in y el not in. Si por ejemplo agarremos de nuevo dos listas, voy a declararlas. Por ejemplo ponemos 1, 2 y 3. Y acá hago lista 2 igual a 1, 2 y 3. Y yo pregunto, lista 1 igual a lista 2. Yo lo que hago, lo ejecuto y obviamente me dice que es true, porque fíjense que la lista 1 tiene 1, 2, 3 y la lista 2 tiene 1, 2, 3. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y acá esto lo invierto? Acá pongo el 3 y acá pongo el 2. Fíjense que las dos listas tienen los mismos contenidos, ¿sí? Es decir, una tiene el 1, 2, 3 y la otra también tiene el 1, 2, 3, nada más que escrito un poco diferente. Si yo ahora esto lo ejecuto, me da un false. ¿Y por qué me da un false? A pesar de que tenga los mismos números. Porque en realidad lo que hace es comparar elemento a elemento. Entonces, compara el 1 con el 1, le da true, perfecto. Pero cuando compara el 2 con el 3, al ser diferentes, ya dice listo, estas dos cosas no son iguales y nos devuelve el false. Lo mismo pasaría si nosotros ponemos listas de diferentes longitudes, ¿sí? Por ejemplo, a pesar de que los tres primeros son idénticos, como la lista 2 es más grande o tiene mayor longitud que la lista 1, también eso nos va a dar un falso. Entonces, la única condición para que dos listas en Python sean iguales, no solamente importa que tengan el mismo contenido, sino que también tengan el contenido en el mismo orden. Es decir, mismo contenido en las mismas posiciones. Muy bien, y por último vamos a ver el operador in y not in. Esto sirve para saber si hay o no hay un elemento en nuestra lista. Entonces vamos a suponer que tenemos una lista que tenga el 1, el 2, el 3, un nombre, vamos a poner Homero, no sé, vamos a ponerle Simpson, y que tenga un número flotante, vamos a poner 34.5 y el true, no importa, ¿sí? Entonces, nosotros con el operador in y not in podemos decirle si la lista tiene o no un determinado objeto, es decir, un determinado elemento. Por ejemplo, si yo pregunto si Homero está en la lista, Homero en lista,
y yo ejecuto esto, fíjense que nos devuelve un true. ¿Por qué? Porque efectivamente Homero está en esta lista. Si yo lo hubiese escrito con minúscula, en ese caso nos daría un false porque Homero en minúscula no está. Si yo ahora pregunto, por ejemplo, por el 34.5, no como string, sino como número, nos da un true. Y si pregunto, por ejemplo, por el 2, también nos va a dar un true. Fíjense que lo que hace este operador es decirnos si el objeto o el elemento que nosotros queremos buscar está, nos dice que es verdadero. Y si no, nos dice que es falso. Si yo, por ejemplo, acá buscar el 10, lo busca en la lista, no lo encuentra y nos da un falso. Y así como está el in, podríamos preguntar por el not in. Es decir, el 10 no está en la lista. Entonces en este caso nos va a dar un true, porque hace la lógica inversa. Como el 10 ahora no está, nos devuelve un true. Pero si yo busco algo que está, como está, en este caso nos va a dar un false. Muy bien, por esto damos finalizado este video. Hicimos una introducción a lo que son las listas. Podemos ver que tiene unas ventajas increíbles para poder trabajar con datos, ya que podemos almacenar datos de diferentes tipos, son mutables, es decir, podemos cambiar su contenido y encima podemos acceder, ¿sí?, a cada uno de los contenidos recorriéndolos y saber si un elemento está o no está en la lista. Esto fue todo por este video, esperamos que les haya gustado y vamos a seguir trabajando con listas en el próximo video.